Hola, muy buenos días. Bueno, pues gracias a Dios ya estamos de regreso el día de hoy para seguir compartiendo un poquito de la palabra de nuestro Padre, para juntos aprender, juntos alimentarnos de su palabra y lo más importante, que esta palabra, esta semillita, nuestro Padre la haga florecer, para que cada día el fruto de su palabra se vea manifiesta su gloria en nosotros, en nuestra familia y en todas aquellas personas que tenemos ese deseo de crecer en Él, de alimentarnos en Él y de ser cada día unas mejores personas. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por un nuevo día, gracias a nuestro Padre por esta gran oportunidad de ser diferentes, de cambiar este mundo donde nos agobia todo, pero en Él encontramos esa paz, esa tranquilidad, ese amor que muchas veces sentimos que se nos ha sido negado por muchas circunstancias. Bueno, pues ayer estábamos platicando un poco sobre en el libro de Éxodo, que le preguntaba a Dios a Moisés qué tenía en su mano, y Moisés le respondía que un cayado, un bastón, ¿verdad? Porque él se dedicaba a ser pastor en ese entonces. Después de haber huido de Egipto, él llega a Madián, a ese pueblo donde conoce a su futuro suegro, que él no lo sabía en ese momento, pero quien se convertiría en su suegro, el señor Jetro, un hombre de Dios, un hombre de mucha fe, un hombre con gran sabiduría que tenía varias hijas, y resulta que Sífora se convierte en esposa de Moisés. Y luego pues tienen hijos, en fin, tiene ya toda una vida y Moisés. Y resulta que cuando ve esa zarza Moisés en llamas, lo menos que se imagina que es Dios quien le va a hablar. Y entonces cuando le hace la pregunta que qué tenía en sus manos, Dios se pudo haber valido de mil cosas, pero para Dios eso es lo de menos. Él es Dios, Él es soberano, Él es nuestro Padre, es nuestro creador. O sea, Él no necesitaba un ejército para que enfrentaran al ejército de Egipto, que se sentían poderosos, grandes, invencibles y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no necesitaron ese ejército, sino a través de Moisés, que fue su libertador. ¿Qué pasa? Para entender un poquito, y aunque anteriormente en otros videos, hace como un mes estuvimos hablando de las plagas, para entender un poquito sobre esta situación en donde Dios le pregunta a Moisés qué tienes y qué va a hacer, cuáles indicaciones le da y cómo va a ir a salvar a su pueblo. Bueno, a veces nos surgen las preguntas: ¿por qué llegó el pueblo ahí? ¿Qué estaban haciendo en Egipto? Si es un pueblo de Israel. Bueno, todo viene en esta historia donde, fíjense, la maldad del hombre tiene sus consecuencias, porque la maldad es inevitable, la maldad existe, es algo que no lo vamos a evitar. Por eso es decisión de cada uno de nosotros, ahora sí, determinar qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero caminar, qué quiero, a dónde quiero ir, cuál es la determinación que voy a tomar en mi vida. Por lo tanto, no nada más me compete a mí, sino a todos los que me rodean, porque si me equivoco, daño a mi gente, a mi familia, los hago sufrir, los hago batallar, etcétera. Si tomo malas determinaciones, pues ojalá nada más las consecuencias las causáramos, las pagáramos nosotros. Pero esas consecuencias, desafortunadamente, a veces hacemos que las paguen otras personas que no tienen culpa por tomar nosotros malas determinaciones. Entonces, bueno, cuando el pueblo de Israel, lo vamos a encontrar en el mismo libro de Éxodo, capítulo 2, en el verso 23, fíjense, pasaron muchos años, dice, murió el rey de Egipto y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Oyó Dios sus lamentos, dice, y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Este pueblo vivía en Egipto porque
José, que era hijo de Jacob, los hermanos, José el soñador, los hermanos lo odiaban porque él sentían que el padre tenía mucha preferencia por él y pues él tenía, su inocencia presumía pues los atributos que Dios le había dado y los hermanos estaban celosos y el padre como lo consentía además y resaltaba todos sus atributos, pues empezaron a sentir celos, cosa que ellos decidieron tomar su venganza por su propia mano. Lo venden, le dicen al padre que muere, lo venden como esclavo, él termina en Egipto. Bueno, es una historia preciosa que luego la platicaremos con más calma. Entonces, él termina en Egipto después de muchos años porque sufrió, a pesar de la promesa de Dios, fíjense, ojo aquí, a pesar de la promesa de Dios que le dijo todo lo que tú tocarás será bendecido, él tuvo que pasar por un proceso. Terminó en la cárcel, y demás, pero él siempre fiel a la voluntad de Dios. Terminó en la cárcel porque una mujer quería estar con él y como él no quiso, pues denunció que él había querido abusar de ella, pero él no había fallado en nada realmente. Pagó consecuencias, sí, tuvo una vida difícil, sí, estuvo en un hoyo metido también por otro tiempo, sí, creía, o sea, no veía aún el pobre hombre, hasta que por fin, gracias a que el faraón tiene un sueño y José es el único que lo puede interpretar, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, pues resulta que este hombre se convierte en el gobernador de Egipto, un israelita. O sea, ¿cómo puedes creer eso, no? Bueno, pues por muchos años viene su pueblo, se instalas ahí, el pueblo empieza a creer, todo bonito, bien, todo bien. Pero pues van cambiando los faraones y las mentes de los faraones son otras, los corazones son otros y las situaciones son otras hasta que convierten este pueblo en esclavo. Cuando este faraón empiezan a tratar así, muere el papá de Ramsés y queda Ramsés de faraón, pues el pueblo ya no aguantó la esclavitud de una manera impresionante porque su vida era el costo. Entonces era horrible, lo que ellos no tenían derecho a nada, no eran peor, o sea, a un animal lo trataban mejor. Bueno, cuando este pueblo se cansa de la esclavitud, pero ojo, aquí bien importante, entonces ellos empiezan a adoptar, como los egipcios adoraban varios dioses, ellos también empiezan a olvidarse de Dios, se alejan de él y empiezan a adoptar ciertas cosas que no deberíamos de hacer y pues hasta que se acordaron y dijeron, no, pues ya, o sea, ya, por favor, Dios, le claman a Dios, es tal su clamor, Dios los escucha y les manda a su libertador. Bueno, cuando tienen que pasar toda esa travesía y cuando Moisés es el libertador y vemos esta historia, tardan 40 años en llegar de la salida de Egipto, de su libertad a la tierra prometida que es Canaán. 40 años, ahí estaban como burritos en círculos. No fue capricho de Dios, no fue porque Dios se le antojó, porque tienen que trabajar. Dios lo pudo haber hecho en meses, en poco tiempo. Pero ¿qué pasa? La renuencia, la incredulidad, la falta de fe, la desconfianza. O sea, no más, no y no había creencia y estaban duro y dale. Ya había mostrado Dios su poder con las plagas que habían pasado en Egipto. Ya había mostrado Dios porque era una pelea de dioses entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Entonces no era contra Moisés y Ramsés, el faraón, no. El faraón Ramsés se sentía un dios y todos sus dioses lo protegían y dijo Dios, a ver, Moisés fue su instrumento. Ok, si aterrizamos nosotros, cuando vemos que ellos salen de la esclavitud de Egipto para irse a la tierra prometida y obtener su libertad, era de haber visto todas esas muestras que Dios hizo, era para que ellos, o sea, ya por Dios, sin duda alguna, pero por supuesto, Padre, que creo, confío en ti, en tu gloria. Sin embargo, tardaron 40 años. Y tú te has de preguntar, ¿pero por qué? O sea, ese desierto que ellos atravesaron por ese tiempo fue por falta de fe.
el tiempo que decidieron tomarse en decir ya, o sea, ahora sí ya, ¿verdad? Confiamos en ti, no, y dejamos que Dios sobre, no. Queremos hacer de las nuestras. Cuando a Dios le da una promesa a Abraham, le dice, con Sara vas a tener un hijo. No, Abraham lo quiso ayudar y Sara también le quiso echarle la mano a Dios diciéndole, no, pues conmigo no, o sea, no confiamos en Dios. Tenlo con la sierva, ¿verdad? Y nuestros errores tienen consecuencias y estas se pagan. Entonces, cuando ellos atraviesan ese desierto por tantos años, ¿qué pasa? Es el desierto que tuvieron que atravesar para entender, ¿verdad? Y desafortunadamente es el mismo desierto que nosotros debemos atravesar. Nuestro desierto puede durar meses, puede durar un año, 10, 40, los que nosotros querramos que dure. En muchas ocasiones nos envuelve y nos atrapa tanto y lo disfrazamos. Esta vida donde creemos, estamos conscientes que supuestamente creemos en Dios, pero eso es una falsedad. No dejamos que Él trabaje en nuestra vida, no dejamos que Él obre en nuestra vida, no dejamos, de verdad, no confiamos en Él y nos dejamos llevar. Obviamente cumpliendo su voluntad, sus mandatos, siendo buenos hijos, siendo buenos padres, buenos hermanos, caminando en el camino correcto, en el camino adecuado. No, queremos ayudarle y hacer nuestra santa voluntad. Como que si Él está ocupado y no se va a encargar de nosotros. No. Entonces, ese desierto que atraviesan cuando Dios los libera, dura tanto por esa incredulidad. Hoy te pregunto, ¿cuánto quieres que dure tu desierto? ¿Cuánto quieres que dure tu angustia? ¿Cuánto quieres que dure tu vida que tal vez ahorita estás atravesando por una situación muy difícil y no quieres más esta vida? ¿Cuánto quieres que dure? ¿Un año, 10 años, 40, 50? ¿Todo por qué? Por no querer alinearnos en su camino, por no querer hacer las cosas correctas. ¿Todo por qué? Porque todos vamos a atravesar un desierto, sí, a veces es necesario atravesar un desierto. ¿Para qué? Para entender, para adecuarnos, para ubicarnos, porque a veces nos dan todo, que no valoramos lo que tenemos. Aún en estos momentos tenemos vida y no valoramos que tenemos vida. Tenemos salud y no valoramos que tenemos salud. Tenemos esto y no valoramos lo que tenemos. Y creemos que no lo merecemos por nuestra cara bonita. Sin embargo, cuando nosotros entendemos, papá, de verdad ahora entiendo que la vida es tan valiosa y te doy gracias por eso. O sea, y cuando te das cuenta que comer cualquier bocado que sea, por muy simple, o sea, una comida recalentada, o sea, un gran banquete. Gracias, Señor, porque tengo que comer. Hay gente que no tiene siquiera que comer. Gracias porque desperté, porque tengo salud, porque tengo trabajo, para ese trabajo que reniego y por esto y por lo otro. O sea, gracias porque de verdad yo no sabía, yo no valoraba lo que tengo, no lo cuidaba, no lo disfrutaba, no lo saboreaba. Y hoy me doy cuenta que todo es un tesoro gracias a ti. Entonces, cuando dejamos que nuestro Padre obre, es cuando marcamos la diferencia de que las cosas van a venir, pero de una manera extraordinaria, de una manera hermosa, de una manera diferente. Hoy quieres convertir ese desierto de tu vida en algo extraordinario. Permite que Dios obre, permite que sea Él que guíe tu vida, permite que Él sea la luz de tu camino, porque entonces ahora sí no habrá tropiezo, como lo hemos estado viviendo tal vez por cuántos años nos ha llevado, porque no entendemos. Estamos postrados en esa cama con una enfermedad que no, esperando algo, algún órgano, qué sé yo, o alguna situación que no sé, pero ¿por qué? A veces no es necesario. Hay que dejar todo en manos de Dios, pero de una manera genuina, de una manera franca, de una manera en la que el Señor, Él ve nuestros corazones, así es que a Él no lo vamos a engañar. Así es que bueno, pues está extraordinario, de verdad esta historia es maravillosa. Y bueno, hoy nos vamos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que tengan un día maravilloso, que disfruten de este día y que bueno, pues Dios nos bendiga. Hasta mañana, primero Dios.